Mis amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día martes. Hoy es día 23 de junio del año 2020. Gracias por acompañarnos. Gracias porque nos permite llegar a tu casa y poder compartir un poco de la palabra de Dios y poder bendecir su vida. Queremos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos exaltar el nombre de nuestro Dios. Felicitamos a todos los maestros por su día, que fue el día de ayer. Bendecimos sus vidas y declaramos que Dios bendiga grandemente sus vidas y derrame de lo alto bendición y sabiduría para poder guiar a estos niños, a estos alumnos, todo lo que enseñan los padres que son maestros, las madres que son maestras, todos aquellos que enseñan o comparten alguna cosa. En el día de hoy quiero invitar a usted que abra su Biblia en el libro de Isaías. Isaías el capítulo 43. Isaías el capítulo 43. Vamos a leer el versículo 10. Isaías 43, el versículo 10, mensaje titula ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué o por qué nos escogió Dios? Mira eso lo que dice Isaías capítulo 43, el versículo 10. Dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad, oh Jesús. Gracias por tu misericordia, oh Padre celestial. Y gracias porque tú eres Rey, oh Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. ¿Para qué nos escogió Dios, amados? ¿Para qué nos llamó Dios? Como hijos de Dios, primero debemos darnos cuenta que Dios nos escogió por algo y para algo. No solamente el hecho de que Dios nos ha llamado y ya somos hijos de Dios y todo bien. No, Dios nos llamó para algo. Dios nos puso en esa tierra por algo, para hacer algo, para acercarnos a algo, para darnos cuenta de algo. Pero infelizmente, como pueblo de Dios, muchas veces creemos que estamos aquí por estar, porque es obra de la casualidad que Dios nos ha colocado acá. No, Dios nos puso acá para que podamos llevar a cabo algo, para poder hacer algo. Dios nos escogió como testigo de Él, nos escogió para que seamos hijos de Él, pero dice para llevarnos, para dar a conocer las verdades, anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, ese es nuestro llamado como hijos de Dios. Somos llamados, somos escogidos por Dios para llevar a cabo algo de Dios, y este algo es la voluntad de nuestro Padre celestial. Por ejemplo, cuando Dios le preguntó a Moisés, ¿qué quería? Porque Dios ya iba a llevar a Moisés. Preguntó a Moisés: mire, Moisés, ¿qué quieres que haga por ti? Moisés dijo: mire, quiero verte, papá, quiero conocerte, quiero saber quién es, quiero saber más de ti. Moisés había caminado toda su vida con Dios, había caminado 40 años con Dios, pero él quiso verlo, quiso conocerlo a Dios, quiso estar más cerca de Dios todavía, porque lo que mantenía a Moisés en el desierto era la esperanza de poder ver a Dios, la esperanza de poder conocer a Dios, la esperanza de poder saber más de Dios, porque como usted sabe, Dios nunca lo vamos a conocer en su totalidad, pero vamos a conocer ciertos aspectos de Dios, vamos a conocer ciertas cosas de Dios, porque Él es Dios, porque el día que lleguemos a conocer todo lo de Dios, Él deja de ser Dios. Entonces, eso fue lo que pidió Moisés a Dios, ver a Dios, saber más de Dios. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, los discípulos dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Por qué? Porque la finalidad del cristianismo, la finalidad de un hijo de Dios es conocer a su Dios. Conocer a su Dios. El hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que estemos en una iglesia, nuestra finalidad es conocer a Dios, porque el conocer a Dios es lo que nos va a dar la alegría, el conocer a Dios es lo que nos va a dar la felicidad, el conocer a Dios es lo que nos va a dar el gozo, el conocer a Dios es lo que nos va a llenarnos, el conocer a Dios es lo que nos va a hacer, es que va a hacer con que nosotros como hijos de Dios estemos satisfechos en nuestras vidas. El conocer a Dios nos va a llevar a la felicidad, el conocer a Dios nos va a llevar el gozo, el conocer a Dios nos va a llevar a la alegría, el conocer a Dios nos va a dar un montón de cosas que solamente al conocer a Dios podemos saber de eso. Y por eso hoy, como hijos de Dios, vemos
Hay muchos hijos de Dios que son tristes, hay muchos hijos de Dios que son amargados, hay muchos hijos de Dios que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios, porque no han conocido a Dios y no lo quieren conocer a Dios. Usted sabe que como hijo de Dios, usted sabe si Dios lo ha llamado a usted, si usted está en una iglesia, su llamado primero es conocer a Dios. Conocer a Dios para que su vida tenga sentido, para que usted sepa lo que tienes que hacer. Porque si usted no conoce a Dios, Dios no puede revelar a su vida lo que usted tiene que hacer. Si usted no conoce a Dios, usted no sabe cuál es el sentido de la vida. Si usted no conoce a Dios, usted va a vivir por vivir. Y la vida no se trata de vivir por vivir. Se trata de vivir para ser feliz, se trata de vivir para exaltar a Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos. Aquí es un testigo. Un testigo es alguien que da testimonio, alguien que da testimonio. Persona que presencia un hecho y que informa sobre él con veracidad. Eso es un testigo. Persona que presencia un hecho y le informa con veracidad. Usted se recuerda en los tiempos bíblicos, solo un testigo no era suficiente para testiguar las cosas. Necesitaban 2 o 3 testigos. Por eso dice el Señor, Dios nos dice, usted es mi testigo, vosotros sois mis testigos. Que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, debemos dar a conocer las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, dar a conocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, dar a conocer todo lo bueno que Dios ha hecho, contar a la gente lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo que Dios hará, contar a la gente, porque hemos sido testigos de su amor, hemos sido testigos de su bondad, hemos sido testigos de su misericordia, hemos visto su gracia en nuestras vidas, hemos visto su amor en nuestras vidas. Entonces podemos contar a la gente, testificar de su grandeza, testificar de su amor, y nuestro testimonio es verdadero, porque no lo vamos a hacer una sola persona, serán varias personas que vamos a testificar de lo mismo, de su grandeza, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y hoy la gente no testifica porque la gente no ha sentido nada, la gente no ha tenido nada de Dios, la gente no conoce nada de Dios, entonces no puede ser testigo. Dios nos llamó primero a testificar lo que hemos visto y oído. El apóstol Juan, cuando estaba en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando estaba con Pedro, Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Somos testigos del Señor, somos testigos del Dios Todopoderoso, mis amados. Entonces debemos darnos cuenta que primero somos llamados a ser testigos. Somos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a testificar lo que Dios ha hecho. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho Dios en su vida que puede usted testificar de Él? ¿Qué ha hecho Dios en su vida que puede usted hablar de Él? ¿Qué ha hecho Dios en su vida que puede usted llenar la boca y decir, mire, Dios ha hecho eso en mi vida, en mi familia, y ellos han contemplado, ellos han visto, ellos pueden decir lo que Dios ha hecho en nosotros? Somos testigos. Dios nos llamó no simplemente para llenar iglesias, no nos llamó simplemente para calentar bancas. Dios nos llamó para testificar de su amor, para que la gente quiera conocer a ese Dios que también conozcamos nosotros, a ese Dios que conocemos nosotros. Por eso debemos ser testigos, testificar las grandezas y maravillas, porque cuando hablamos las grandezas y maravillas de Dios, más y más personas van a querer conocer a ese Dios. Pero cuando usted no conoce a Dios, usted no puede hablar de sus grandezas. Cuando no conoce a Dios, no puede hablar de su amor. Cuando no conoce a Dios, no puede hablar de su bondad. Cuando no conoce a Dios, no puede hablar de su misericordia. Cuando no conoce a Dios, no puede hablar de su gratitud, de su perdón. No puedes hablar nada. Dios nos llamó a ser testigos y debemos testificar. Debemos hablar, mis amados. Debemos decir lo que hemos visto, porque un testigo es alguien que vivió algo o fue testigo de algo. Un testigo no es testigo, por ejemplo, yo no puedo testificar de algo que me dijeron que sucedió, eso es chambre, no soy testigo. Testigo es alguien que presenció los hechos. Por ejemplo, yo no puedo ser testigo de Dios si no he estado con Dios, si no he conocido a Dios, si no he visto el milagro que Dios ha hecho en mi vida.
Yo no puedo testificar. Dicen que en tal pueblo un muchacho se sanó y dicen que fue Dios. No, eso no soy testigo. Estoy repitiendo lo que dijeron. Pero para que yo sea testigo, yo tengo que decir, mire, mi pierna estaba ya por la mitad y yo clamé a Dios y Dios hizo un milagro en mi pierna y mire cómo está mi pierna. ¿Por qué? Porque el testigo tiene que tener la convicción de lo que está hablando, tiene que saber lo que está diciendo. Entonces, para testificar de Dios, yo debo contemplar, yo debo saber lo que yo voy a hablar, yo debo estar seguro de lo que yo voy a decir. Entonces, un testigo es alguien que ha experimentado. Para que yo pueda hablar del poder y la gracia de Dios, yo debo haber experimentado el poder de Dios, debo haber experimentado la gracia de Dios, debo haber experimentado la bondad de Dios y tiene que haber dado frutos en mi vida. Entonces yo soy un testigo. La gente va a creer en mí porque va a ver lo que Dios ha hecho. Cuando yo testifico de algo, ese algo se puede comprobar. No habla de lo que le dijeron. Porque la gente dice que dicen por ahí. Ese es chambrerío. Ese es chambrerío. Un testigo habla verdad. Fíjese que dice que dijeron que no, ese es chambrerío. El testigo vio y testifica lo bueno, le testifica la verdad. Porque lo que hemos visto, vivido, experimentado con Dios, es lo que vamos a testificar. Yo le pregunto, ¿qué ha visto usted de Dios? ¿Qué ha vivido con Dios? ¿Qué ha experimentado usted de Dios? Si no pasó por eso, usted no será un testigo de Dios, aunque Dios lo haya llamado. No, Dios no te ha llamado. Dios llamó a aquellos que han visto algo de Él. Dios pone por testigo a aquellos que han contemplado su grandeza, aquellos que han contemplado su amor, aquellos que tienen algo que hablar, aquellos que van a buscar una relación con Él para tener algo que decir. ¿Qué ha visto usted de Dios? ¿Por qué? Porque Dios no escoge cualquiera, hermano. Usted ha escuchado por ahí que el amor de Dios es maravilloso, que el amor de Dios es grande y todos caben. Una cosa es que todos caben, pero Dios no llama a cualquiera. Por ejemplo, cuando hubo el diluvio, ¿a cuántas personas escogió Dios? Dios escogió a Noé. Y eso es como son las cosas. Dios escogió a Noé. Noé escogió a su familia. Sus hijos, claro, Dios dijo que iba a entrar, pero no fue lo que Dios escogió. Dios escogió a Noé. Y después Dios dijo que metiera los animales. Los animales los puso Noé en el arca. Y eso pasa lo mismo muchas veces con las iglesias. Dios me escoge a mí, por ejemplo, como pastor. Si el día de mañana yo tengo que hacer una lista de los que van a ir al cielo, si yo soy el pastor, ¿a quién voy a poner? En esta arca va a ir mi esposa, va a ir a mi hija, va a ir a los cercanos a mí. ¿Sí? Pero Dios me escogió a mí. Los demás yo lo he escogido. Y eso pasa en las iglesias muchas veces. El que Dios haya escogido el pastor no significa que todos los que son servidores, todos los que ministran, todos los demás que predican, lo hayan escogido Dios. Porque en el arca había todo tipo de animales. Hasta culebras colocaron ahí en el arca. Pero esos los escogió el hombre. ¿Sí? Dios escogió a Jesús, Jesús escogió a los discípulos escogieron los diáconos, ¿sí? De todos estos, por ejemplo, la garantía de Dios, ¿quién era? En el caso de Noé, era Noé.
En el caso de Moisés, Dios escogió a Moisés. Dios le dijo a Moisés, escoja varones. Moisés los escogió. Y usted sabe que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos inclinaciones a escoger. Ese me cae bien, eso es tal cosa. No. Ese es el problema. El detalle es que Dios nos escoja. Entonces, si Dios me ha escogido es porque ha visto algo en mí. Entonces, para escoger yo el que sigue, debo medir los mismos parámetros que Dios usó para escogerme a mí. Porque si has sido escogido por Dios, tienes algo que decir de Dios. Si has sido escogido por Dios, tienes algo que ofrecer a Dios. Si has sido escogido por Dios, es porque Dios ha visto algo en ti. Los discípulos fueron testigos de Jesús porque estuvieron con Jesús. Ellos hablaron de Jesús porque fueron testigos. Los que no estuvieron se dieron cuenta que contaron y aquí y allá. Incluso en el camino a Capernaum, cuando van los dos discípulos y se pega Jesús a ellos, ya estaban ellos dudando de lo que Jesús había hablado. Entonces ese testimonio de ellos perdió la credibilidad porque ellos decían, y esperábamos. Y Jesús les dijo, oh tardos de corazón. ¿Por qué? Porque ya no creía, no sabía si había visto lo correcto o no. O no, un testigo cuando ve algo, él está dispuesto a decir lo que vio independientemente de la situación que esté pasando. Por ejemplo, hoy que estamos pasando por esa cuestión del coronavirus, somos testigos del coronavirus, porque lo estamos viviendo. Y de aquí a 100 años, cuando nos pregunten de esa pandemia, vamos a poder hablar porque lo hemos vivido. Entonces, las cosas de Dios habla lo que se ha vivido. Usted no puede hablar de una relación con Dios cuando no la has tenido. Usted no puede testificar de algo que no sabe. Entonces, Dios nos llamó a ser testigos. Y dice, mire, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. ¿Para qué nos llama Dios primero? Para que me conozcáis, para conocerlo. Hermanos, Dios no te llamó a hacer milagros, Dios no te llamó a ser próspero, Dios no te llamó a construir un edificio más grande que los de Dubái. No. Dios nos llamó a conocerlo. Nuestro llamado como hijos de Dios es a conocer a Dios. Porque el todo del cristiano está en conocer a Dios. No es otra cosa. No es que, por ejemplo, que tenga una iglesia de 100,000 personas por culto, que tenga edificios, que tenga carros, que haga obras sociales. No. El llamado del Hijo de Dios es conocer a Dios. Porque de nada sirve que tenga todo eso, pero no conozca a Dios. Porque lo más importante de un hijo de Dios es tener una relación con Dios. A David no le importaba nada porque tenía el arca en su casa, tenía una relación con Dios. Lo más importante para David era mantener el arca en su cuarto, tener a Dios contento, conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Porque no podemos hablar de lo que no conocemos. Y el problema de hoy en día es que el pueblo de Dios, en las iglesias de Dios, estamos hablando de un Dios a quien no conocemos. Estamos hablando de un Dios a quien lo hemos escuchado a través de los años. Pero no tenemos una relación con ese Dios. Estamos hablando de algo que no sabemos lo que es. Estamos hablando de algo de la televisión, estamos hablando de algo de las películas, estamos hablando de algo que está en la Biblia, pero no conocemos a ese Dios de la Biblia. Hemos escuchado. Dios nos llamó a conocerlo. Y Dios le da los lineamientos para poder conocer a Dios. Lo que pasa es que para conocer a Dios implica que debemos sacrificar muchas cosas.
Porque para conocer a Dios, todo lo demás debe estar a un lado. Y Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Cuando eso suceda, vamos a poder acercar a Dios para poder conocer a Dios. Pero mientras tanto, no lo vamos a conocer. Y por eso usted va a ver muchas veces relajos en las iglesias. Que anda la gente saltando, dando pirueta, y la gente dando cambaleota, la gente en la iglesia, y saltan por aquí, dice, se metió Dios. No, eso no es Dios. Muchos de ese lugar es el demonio que se ha metido. Porque dice, se metió Dios, y la gente baila, y la unción de la escoba, y la unción del escopetazo, y la unción de la escupida santa, la unción de la cachetada, la unción del... No, hombre, que no hay eso. Que porque no conocen a Dios. Entonces, cuando yo no conozco a Dios, yo debo inventar algo para que la gente crea que yo conozco a Dios. Y hemos visto muchos lugares que hay pastores que incluso dicen, el día tal yo voy a hablar con Dios. ¿Alguien tiene alguna petición? ¿Alguien tiene alguna ofrenda que mandar? No, yo he visto, porque me estaba muriendo de la risa con eso. Un pastor decía, el día jueves por la tarde yo voy a hablar con Dios. Amados, y la gente enviando las peticiones al pastor para que él entregara a Dios. La iglesia, una iglesia grande. Yo dije, no, ¿sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, cuando usted no conoce a Dios y alguien dice que conoce a Dios y hace cualquier locura, usted dice, es cierto, él conoce a Dios. A través de él, Dios me va a escuchar. Pues hay un montón de relajos. Y la gente dice que Dios está aquí, hay gozo, hay alegría. No, Dios no está en ese lugar. Tiene que conocer a Dios. Nuestro llamado es conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que pasar tiempo con Dios. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que buscar a Dios, hay que hacer su voluntad, hay que someter a los mandamientos del Señor, hay que someter a su palabra, hay que pedir a Él que Él te cambie para poder conocerlo. Porque lo más importante para un cristiano es conocer a Dios. No es otra cosa. No es otra cosa. No es ganar 60,000 almas, 1,000,000 de almas. Lo más importante de un cristiano es conocer a Dios. Porque si usted conoce a Dios, podrá hacer la voluntad de Dios y sabrá lo que Dios quiere para ti. Pero si usted no conoce a Dios, harás la voluntad del hombre. Harás tu voluntad, harás tu deseo. Somos llamados a conocer a Dios. No podemos ser testigos si no sabemos a qué vamos a testificar. Si no sabemos de qué vamos a testificar, hay mucha gente que quiere ser testigo de Jesucristo, pero no sabe de qué van a testificar. Yo debo conocer a Dios para poder testificar de Dios. Y dice luego también, para que me conozcáis, creáis. Usted no puede creer en lo que no conoce. ¿Entiende? Porque el pueblo de Dios no cree en Dios. No cree. El pueblo de Dios no cree en Dios porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Es como decir a usted, mire, usted cree que el día de mañana va a llegar un extraterrestre aquí y te va a dar tal cosa. No sé. Dice la televisión que sí, pero ¿lo ha visto? No, entonces. Ese es el pueblo de Dios. ¿Cree que Dios le puede hacer algo a usted? ¿Cree que Dios le puede hacer un milagro? ¿Te puede sanar del coronavirus? No sé. ¿Y usted no es cristiano? Sí, pero así como vamos. Pero ¿cree usted? ¿Quién quita? O sea, usted no puede creer en lo que no conoce. Por eso es importante que usted como hijo de Dios comience a buscar una relación y una comunión con Dios. Porque el pueblo de Dios no conoce a Dios, no cree en Dios, porque no lo conoce. No lo conoce a Dios.
Entonces el pueblo quiere pintar, quiere presentar una actitud, quiere presentar un cristianismo que no es real, que no es verdadero, quiere presentar algo que es mentira. Y hoy con las enfermedades, y hoy con esa pandemia, el pueblo y su fe cristiana dan patadas de ahogado. Porque el pueblo dice creer a Dios, pero no cree en Dios. Dice creer a Dios, pero ahí anda con su amuleto también. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No conocen a Dios. Porque ellos quieren hacer la gente creer que ellos creen en Dios, cuando no conocen a Dios. Hermano, usted no cree en lo que no conoce. Entonces, para creerle a Dios, debes conocerlo. Debes tener una relación y una comunión con Dios. Es la única forma que puedes creerle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero Dios tenía el control de todas las cosas. Si yo conozco a Dios, no hay ningún problema. Por ejemplo, con eso de la pandemia, han muerto muchos hermanos, han muerto muchos pastores, han muerto niños recién nacidos, ancianos, de todo. Lo que pasa es que su creencia en Dios es una creencia para salvar su vida. ¿Sí? No es una creencia para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo sé que todo lo que sucede porque Dios lo ha hecho. Puede ser que viva, puede ser que no viva, pero si yo sé que Él tiene el control de todas las cosas, yo lo conozco y confío en Él, sé que lo que va a suceder en nuestras vidas es para bien. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso es cuando usted conoce a Dios. Pero cuando no conoce usted a Dios, lo primero que dice cuando pasa algo en su familia, qué bárbaro, y yo voy a la iglesia, y yo soy un servidor, y yo que soy un hombre aquí, y Dios no veo la justicia de Dios. No. Porque si yo creo en Dios, no importa lo sucedido, yo voy a creer que lo sucedió para bien. Eso es creerle a Dios. Vivo o muero, Dios sigue siendo Dios, yo sigo creyendo en Dios. Dice, conozcáis, creáis y entendáis. ¿Por qué? El problema del pueblo de Dios es que quiere entender a Dios sin conocerlo. Hermano, algo que debemos darnos cuenta, nosotros nunca vamos a entender a Dios. Podamos tener una relación con Dios y Dios nos va a mostrar parte de su personalidad, parte de sus atributos, pero no lo vamos a entender a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. La relación de la iglesia con Dios es como la relación matrimonial. ¿Sí? La Biblia en el libro de Corintios dice que es un misterio. Es un misterio. Porque usted puede vivir con una persona 10, 20, 30, 40 años, pero usted no puede decir que la conoce a perfección. No lo puede decir. Y aunque ya está adaptado, se hablan todos los días, se platica, pero no lo conoce. Ahora imagínese Dios, que es un Dios infinito, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. Para entender, ¿qué es entender? Saber lo que Dios quiere que yo haga. Y la única manera de entender a Dios es obedeciendo a Dios. Punto. Dios dijo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, para que entendas a Dios, la única manera de entender a Dios es obedecer a Dios en lo que Él dice. Pero ¿por qué tengo que hacer eso y por qué lo otro? No, a usted no le cabe, a usted no le importa lo que tiene que hacer. Si Dios lo dice, lo hay que hacer. Porque si yo lo conozco, yo sé lo que voy a hacer es para mi bien. Si yo lo conozco y sé que Dios me pide algo,
y creo en Dios y sé que lo que voy a hacer es para mi bien. Es como cuando usted va con su niño, está chiquito, va a cumplir el año su hijo, y él comienza a caminar y usted da la mano y dice, ven, y el niño comienza a correr. Mira la pata toda aguada ahí porque confía en usted. Usted lleva a una piscina y lo pone ahí el bebito y él comienza, él cree que sabe nadar, él sabe que está con usted. Nosotros sabemos que estamos con Dios. Porque cuando conozcas a Dios, no querrás entenderlo, sino querrás obedecerlo. Porque cuando conozcas a Dios, lo obedecerás a ciegas, amados. Lo obedecerás a ciegas, porque debemos entender que Dios es Dios y que no hay explicación para Dios. Porque el día que usted puede explicar a Dios, Dios deja de ser Dios. Por eso nos ha llamado Dios, para conocerlo. Cuando yo conozca a Dios, yo sé que Él tiene todo bajo control. Cuando conozca a Dios, yo sé que todo está en sus manos. Cuando conozca a Dios, yo sé que Él es el dueño de todas las cosas. Eso hemos sido llamados, hermanos, a conocer a Dios. Si no ha conocido a Dios, es el momento de comenzar a inclinar, a buscar a ese Dios y querer una relación con Él. No hablo de ir a la iglesia, no hablo de leer la Biblia, no, de buscar a Dios para conocer a Dios, querer una relación con Dios, insistir en conocer a Dios, porque cuando usted conozca a Dios, se dará cuenta de la vida que Dios ha preparado para usted. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te glorificamos porque tú eres bueno, todopoderoso. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. En el nombre de Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Y te exaltamos. Oh Señor. Oh Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te
levante su voz. Dios ha sido bueno. Gracias. Dios ha sido bueno. ¿Por qué levantas tus manos una vez más al cielo y dices: Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Sí, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno, si usted está con su familia, tome la mano de su familia.